Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre por qué los católicos no debemos celebrar Halloween ni Día de los Muertos. Porque el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo de entre los muertos, Jesucristo vivo y resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Lo que a continuación les voy a compartir no es un asunto de apreciación personal, es una reflexión en torno a la realidad esotérica y ocultista y los efectos reales que causa la celebración de estas dos fiestas con dimensiones espiritistas y de necromancia, culto a los muertos, que en realidad es invocación de demonios, y al riesgo de celebrarlas. La fiesta del Halloween, del All Halloween, la fiesta significa la víspera de todos los santos. La fiesta de Halloween tiene su origen en el norte de Europa, hoy Irlanda, entre los grupos celtas que celebraban las fiestas del sol y las cosechas, y que para dar gracias a sus dioses se reunían, se embriagaban, realizaban orgías sexuales como una forma de rendir culto a sus divinidades, a quienes consideraban como los autores de las gracias que recibían. Los celtas ofrecían sacrificios humanos de hombres y mujeres jóvenes a sus divinidades. Eran politeístas, tenían una visión animista del universo, es decir, consideraban que cada ser vivo poseía vida en sí mismo y tenía un carácter divino, una energía. Pensaban que los espíritus de los bosques los visitaban en aquella noche de fiesta, por lo que colocaban calabazas fuera de sus casas para que los protegieran del ataque de esos espíritus malignos y evitar que les causaran daño. San Patricio, obispo, fue el principal evangelizador de esas tierras. Por lo tanto, su lucha fue frontal contra la presencia del mal, del maligno, siempre ayudado por la gracia de Dios. Este es el contexto histórico del Halloween a grandes rasgos. Esta tradición vino al continente americano con la llegada de los colonizadores ingleses cuando fundaron las 13 colonias en lo que hoy es el sureste de Estados Unidos. Esta tradición perseveró y cambió de forma, pero conservó su esencia, sus signos, calabaza y colores, negro y naranja. Es una fiesta eminentemente pagana. Es una forma de neopaganismo con apariencia ingenua. No forma parte de la cultura de una nación porque contiene antivalores como la muerte en sentido destructivo y desesperanzador, como la última morada de la vida humana. Es una fiesta de la oscuridad, de la invocación y evocación de demonios. Es una fiesta del mal, por lo tanto. En esta fiesta se adoraban a las brujas sacerdotisas del diablo y a los demonios, por lo cual hemos de pensar seria y detenidamente celebrar estas fiestas en nuestras comunidades y barrios. Erróneamente, los padres de familia visten a sus hijos de muertos, zombies, vampiros, brujas y monstruos, sin darse cuenta que los consagran a esas entidades espirituales que son demonios. Aún más, con una confusión mayor, se celebra en escuelas católicas. Por eso los católicos no debemos celebrar el Halloween. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, se lee lo siguiente: que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones
o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Esto es lo que nos dice este texto que corresponde al Pentateuco, a la Torá del pueblo de Israel. Al Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura católica. Ahora bien, veamos el Día de los Muertos. Hemos hablado sintéticamente del Halloween, con sus implicaciones teológicas, espirituales y pastorales. Ahora los invito a que veamos el Día de los Muertos. Este día es una fiesta de origen mesoamericano, en la que se pensaba que los muertos regresaban del más allá para reunirse con sus familiares. Por eso les preparaban un altar con alimentos, agua, un camino de flores y velas para que los iluminara o iluminara el camino. Hablamos de un encuentro entre seres que habían muerto, personas, es decir, espíritus de personas fallecidas, con seres que aún peregrinamos en este mundo rumbo a la casa del Padre. Con la llegada de la evangelización a América, los misioneros franciscanos, dominicos, agustinos, servitas y jesuitas enseñaron a los autóctonos de estas tierras la realidad de la muerte, vista como corona de la vida, y que no existe el retorno de los muertos. El texto de Lucas capítulo 16 versículos 22 al 31 nos lo aclara cuando dice lo siguiente: murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora se encuentra aquí, él encuentra consuelo aquí, y tú en cambio tormentos. Además, mira que hay un abismo tremendo entre ustedes y nosotros. Repito, hay un abismo tremendo entre ustedes y nosotros, y los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no podrían hacerlo, ni tampoco lo podrían hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. El texto es claro y contundente. Los muertos no regresan. Solo en las películas de dibujos animados, pensar así refleja la falta de formación religiosa y que no causó honda huella la evangelización y catequesis que nos han sido brindada. Pensar así refleja falta de formación de parte nuestra, donde no hemos crecido en la fe y en las nociones básicas de nuestra doctrina cristiana católica. Solo en las películas como aquella que se exhibía, en la que se iluminaba con velas, veladoras, y donde se ponía los alimentos que le gustaba a los fieles difuntos, aquellos fallecidos.
Por lo tanto, hemos de reconocer una cosa importante. Celebrar a los muertos colocándoles ofrendas es arriesgado porque es invocarlos, y como no vendrán ellos, porque hemos escuchado el pasaje, no regresan, los que podrían acudir son almas humanas, almas perdidas que al morir se quedaron aquí en la tierra, almas que están purgando su espacio de purificación aquí en la tierra, almas de condenados incluso, que son demonios humanos o demonios cazadores de almas. Y esto causaría una gran confusión, evidentemente, entre las familias o comunidades donde prepararon este tipo de altares y donde invocan a aquellos seres espirituales queridos que ya no están entre nosotros. Indudablemente estamos ante un culto de necromancia o invocación de muertos. Se trata de un culto esotérico. Es una fiesta pagana, anticristiana. Celebrar la muerte sin Cristo es ocultismo y niquilismo, no tiene sentido de esperanza. Y por ende, satanismo, porque Él es el padre de la oscuridad, que significa alejamiento definitivo y eterno de Dios. Es una fiesta de la muerte que deja a las personas sin esperanza. El destino final del ser humano es morir, es la muerte. Pero atención, porque no es una muerte total, es una muerte en la que muere el cuerpo, pero el alma inmortal con sentido eterno, es decir, tuvo principio pero no fin, estará o en situación de purificación, pero con la esperanza de salir de ahí para ir al cielo, o en una condenación y separación definitiva de Dios, en lo que llamamos y conocemos como infierno. El sentido trágico de su existencia, y es la antítesis de su esencia y vocación, ser para la vida, porque el ser humano, la persona, no ha nacido para la muerte, ha nacido para la vida, es decir, ha nacido para Dios. En México se celebra una de las mayores fiestas demoníacas, el 31 de octubre, a la Santa Muerte. Pero aquí tenemos que aclarar un punto. No todos los mexicanos celebramos esta fiesta pagana. Algunas personas solamente, un porcentaje mínimo de los 126 millones de mexicanos que habitamos el territorio nacional mexicano. La Santa Muerte, que es el culto a Satanás y todos sus demonios, es la desviación o confusión del sentido religioso por parte de algunas personas. La muerte es la inevitable realidad existencial, pero no el fin último del ser humano, particularmente para el bautizado que vive su fe, esforzándose por responder al llamado que Dios nos hace a la santidad. México es una nación mestiza, católica, guadalupana. Por lo tanto, estas fiestas son contrarias a su fe, identidad nacional y cultura. México es tierra de mártires, donde durante la Revolución Cristera o la Guerra Cristera se asesinaron a 150,000 personas. Incluso hay historiadores que llegan a decir que fueron 250,000. 200 sacerdotes, se cerraron iglesias, se prohibió la educación religiosa y se expulsó a 400 sacerdotes. Entonces, ¿qué celebramos los católicos? Celebramos la vida en el nacimiento de Jesús y de cada niño que se le permite nacer. Por eso el aborto es la presentación de la muerte y la oscuridad. Es el culto que se rinde al maligno, ofreciéndole vidas humanas. Celebramos también la resurrección, que es la vida nueva, que vence la muerte, el odio, el pecado, al diablo, la división. Esta realidad se expresa en el bautismo. Desde esta perspectiva, la muerte es corona de la vida, como bien dice el doctor seráfico, el doctor franciscano San Buenaventura. Es un paso de este mundo a Dios, como dice el evangelista San Juan en el capítulo 13, versículo 1.
Celebramos la fiesta de todos los santos, la iglesia triunfante que ya están con Dios. Celebramos el día de los fieles difuntos, que son nuestros hermanos que se nos han adelantado y son la iglesia purgante. En esta fiesta de vida oramos por ellos para pedirle a Dios con humildad que se digne realizar el proceso de purificación y vayan al cielo, es decir, que estén con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad de su presencia y de su gloria. Celebrar a los fieles difuntos es una invitación a conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Es una invitación a orar en la celebración eucarística, el rosario y otras oraciones de devoción para estar cercanos a Dios, a acercarnos a Dios, a amarle sobre todas las cosas y a seguirlo sin temor. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.